Mi nombre es Roberto Vázquez Muñoz, soy biólogo de formación, tengo una maestría en ciencias y microbiología por parte del CICESE y actualmente estoy haciendo el doctorado en la UNAM. Estoy en el de posgrado física de materiales y mi área de investigación es en un área llamada bionanotecnología, que involucra unas cosas interesantes que vamos a ver más adelante. Básicamente, estudiamos cómo las nanoestructuras, los diferentes nanomateriales, pueden modificar a los sistemas biológicos para una gran cantidad de cosas. Mi interés personal es en las cuestiones biomédicas y vemos también cómo los seres vivos o sus componentes pueden modificar a los nanomateriales. En 2 días hay una gran cantidad de aplicaciones que ya se están haciendo, otras siguen en fase experimental y bueno, con la revolución de la parte de la biotecnología, con la revolución de la parte de la nanotecnología, se han logrado cambiar algunos paradigmas de cómo se trabaja en diferentes áreas, en la industria. Bueno, se han logrado hacer una gran cantidad de cosas, ¿no? De hecho, hay algunas que ya se están haciendo. Hay unas investigaciones muy interesantes que se están logrando hacer aquí en Ensenada, en donde, por parte del Centro de Nanociencias y Nanotecnología de la UNAM, en una red de la cual formo parte, que se llama la red de Nanoplata. Es una red internacional, somos alrededor de unos 5 países, más de 50 instituciones, más de 250 personas que estamos trabajando con nanopartículas de plata en diferentes usos. La principal es un concepto llamado nanoantibióticos y bueno, va a ser con lo que vamos a empezar. Bueno, entonces, como lo escucharon, ya se presentó, él es estudiante de doctorado ahí con nosotros en el Centro de Nanociencias. No le quito más tiempo, acuérdense que tenemos solo 1 hora, desafortunadamente, pero son todos tuyos. Espero que te los puedas llevar a la licenciatura. Ok, gracias. Bueno, básicamente la plática va a estar dividida en 4 partes. Vamos a empezar diciendo qué son las enfermedades infecciosas, vamos a hablar un poquito de bionanotecnología, vamos a seguir en la parte de bionanomedicina, o con la parte de nanoantibióticos, y dentro de los nanoantibióticos vamos a centrarnos en los que tienen los usos más prometedores hasta el momento, que son precisamente las nanopartículas de plata, o AGNP, nanopartículas de plata. Y algo importante es que siempre cuando estamos haciendo cosas de ciencia básica, lo que buscamos es cómo resolver un problema. Y un problema que nos aqueja de manera muy fuerte son las enfermedades infecciosas. No sé si ustedes lo sabían, pero las enfermedades infecciosas son la primera causa de muerte en el mundo. Y es un problema que cada día se va complicando más. Cosas como inclusive las migraciones, el cambio climático, el abuso de las sustancias antibióticas hacen que las enfermedades infecciosas aumenten tanto en incidencia como en número. Es decir, cada día tenemos más enfermedades infecciosas y cada día hay más personas que se enferman de estas infecciones. Por otro lado, estas son tan importantes que en el año 2000 la Organización de las Naciones Unidas, que es el conjunto de las diferentes naciones, todos los mandatarios establecieron 8 objetivos prioritarios que debían de ser tratados por lo menos en los siguientes 100 años, desde el 2000 al 2005. Eran retos muy grandes. Uno de esos retos es precisamente lograr combatir a las enfermedades infecciosas. Y pueden ser por diferentes causas. Tenemos infecciones de origen por virus, por bacterias, por hongos, y por protozoarios y por otros agentes infecciosos. Las enfermedades infecciosas también son muy costosas. Simplemente a Estados Unidos le salen alrededor de 120 mil millones de dólares al año. Unas, por ejemplo, como el VIH-Sida, le cuestan a los países sudafricanos cerca del 12% de su Producto Interno Bruto. Fíjense, si en México se aplica solamente el 0.4% del Producto Interno Bruto para la ciencia, y aunque realmente es muy poquito, estamos hablando de billones de pesos. Ahora imagínense un país que tenga que invertir el 12% de las ganancias que tiene del ingreso nacional, una cantidad tan grande que no la imaginamos, ¿no? Por un lado. Y por otro, tienen tanta importancia las enfermedades infecciosas que, por ejemplo, en el caso de la tuberculosis, al mundo le cuesta 12 mil millones de dólares al año. Pero además es un indicador de calidad, es de la calidad de vida de una población. Es decir, si nosotros queremos saber si un país tiene una buena calidad de vida, evaluamos el nivel académico, el Producto Interno Bruto, cuál es el promedio de ingreso de una persona y
sí hay la presencia de tuberculosis. Así de importantes son estas enfermedades, ¿no? Y para combatirlas, lo mejor que tenemos hasta el momento son los antibióticos y los antivirales tradicionales. Es el tratamiento más efectivo. Posiblemente ya hayan sido tratados con penicilina, fluconazol, etcétera, o inclusive unos muy comerciales, ¿no? Como el Atrimino, por ejemplo, para los hongos de los pies, ¿no? El problema con los antibióticos y con los antivirales es que tienen una variedad muy limitada. Hay muy poquitos para la gran cantidad de microorganismos patógenos que tenemos. Y muchos de ellos no se llevan bien, tienen algo llamado antagonismo. Imagínense que a ustedes tuvieron problemas con su sistema inmune y los parasitan, los infectan 3 bacterias y 2 hongos. Dicen, pues vamos a usar antibacterianos y antifúngicos. Pero ¿qué pasa si por los tipos de bacterias y hongos que tienen, los antifúngicos y los antibacterianos no se llevan bien y entre ellos reducen su capacidad? Es un problema muy grande, es un problema real. Se buscan hacer algo llamados cócteles de antibióticos, pero siempre tenemos este problema presente, ¿no? Y aparte, el problema más grande de todos, los microorganismos por cuestiones evolutivas pueden generar resistencia. Y eso hace que, por ejemplo, ustedes ya no puedan comprar cualquier antibiótico en la farmacia, ¿no? Necesitan receta médica, porque cada día hay más microorganismos que resisten a las sustancias antibióticas. Hay unos, por ejemplo, uno llamado Staphylococcus aureus, que es súper resistente y multiresistente. Si a una persona le llega a dar esta bacteria, la cepa que es súper resistente, multiresistente, pues ya nada más le marcan el cronograma, el cronómetro de lo que le queda de vida, ¿no? Ya no se puede hacer nada, ¿no? Porque no hay ninguna sustancia antibacteriana que la pueda combatir. O sea, estamos ahorita con problemas de ese estilo, ¿no? Pero, y aparte, de cierta forma un problema es que también sean muy específicos, porque limitan su capacidad de acción. Ante esta situación, aquí tenemos en las imágenes diferentes mecanismos, diferentes familias de antibióticos, y ante esta situación uno puede decir, pues fácil, ¿no? Pues buscamos más antibióticos. Hay poquitos, hacemos más. Se hacen resistentes contra los que tenemos, hacemos más. ¿Cuál es el problema? El problema es que es muy complicado. Es el tiempo para poder encontrar una molécula que pueda matar a un bicho y que al mismo tiempo a nosotros casi no nos haga nada, puede tardar 1 año, 30 años, 1 mes. O sea, es un tiempo que no podemos determinar, pero tarda años. Y una vez que se logra encontrar, para poder hacer todos los estudios, es un periodo de alrededor de 10 años para que pueda salir al mercado. Todos los productos farmacéuticos que ustedes adquieren en una farmacia llevaron más o menos unos 10 años de investigación farmacéutica, ¿no? Que no es un tiempo nada despreciable. Y por lo tanto, algunos autores han sugerido que es muy difícil poder seguir generando antibióticos de la forma como lo hemos venido haciendo, ¿no? Entonces, pues siguiendo con la parte de las desventajas en cuanto a su efectividad y resistencia, tenemos también que muchos antibióticos tienen efectos adversos en nosotros. Muchos se acumulan en diferentes regiones del cuerpo, en el vaso, en el páncreas, hígado, y empiezan a generar toxicidad. Hay personas, por ejemplo, que son alérgicas a la penicilina, y si tienen una infección microbiana tienen que buscar diferentes antibióticos porque la penicilina no la pueden usar. Y por otro lado, hay esta incertidumbre de qué tan rápido podemos generar nuevas sustancias antibióticas. Y en ese sentido, muchos investigadores han pensado de que nosotros ya no tenemos la capacidad de poder generar antibióticos al ritmo que se requiere. Es decir, la capacidad de los microorganismos para generar resistencia o para volverse infecciosos ha superado nuestra capacidad tecnológica para generar nuevos antibióticos. Lo que nos pone en un dilema. Por ejemplo, en esta gráfica que vemos aquí, cada barra representa 5 años. Y en periodos de 5 años lo que vemos es que esos son la cantidad de antibióticos aprobados por la FDA. ¿Y qué es lo que estábamos viendo? Que cada vez se aprueban menos antibióticos. Porque también muchas veces es muy costoso hacerlos. Y por ejemplo, el problema de la resistencia es que aquí tenemos a la penicilina. La penicilina se empezó a comercializar en 1942. Pasaron cerca de 41 años para que aparecieran los primeros organismos resistentes. En el caso del último antibiótico generado en el año 2000, una llamada la oxalidanona, se tardaron 10 años en investigarla, más el tiempo que se tardaron en encontrarla. Pongan unos 20 años.
En un año apareció la primera cepa resistente. Es decir, 20 años de investigación. Quién sabe cuánto dinero tirado invertido en investigación, se fue tirado por la borda, porque en un año solamente apareció un microorganismo que podía resistir a esta sustancia, ¿no? Y eso nos pone en graves aprietos. Entonces, algo que nos puede ayudar a resolver este tipo de problemas es la bionanotecnología. ¿Por qué? Porque la bionanotecnología busca cómo aplicar nanomateriales con sistemas biológicos, y eso nos puede dar mucha ventaja. Algunas de las cosas que ya se están haciendo es, por ejemplo, para el tratamiento del agua, para optimizar combustibles, para mejorar los alimentos y para curar algunos problemas como el cáncer. También los nanomateriales nos dan la ventaja de que son muy diversos. Nosotros, si variamos, por ejemplo, los elementos químicos de los que se componen y dentro de esos mismos elementos logramos variar la forma o el tamaño, vamos a tener materiales con propiedades muy diferentes entre sí. Y eso hace que con un mismo elemento, el oro, la plata, el cobre, etcétera, variando solamente su tamaño o su forma, variamos sus propiedades, lo que nos puede dar con una sola cosa una gran gama de posibilidades para poder aplicarlo, ¿no? Disculpe, ¿a qué se refiere con el tratamiento del agua? Lo usan tanto para poder eliminar, por ejemplo, sustancias que le dan malos olores o mal sabor, como para poder eliminar microorganismos, como filtros, por ejemplo. Sí, ¿No servirían para desalar agua? Hasta el momento, no, dentro de lo que yo he visto, bueno, me especializo más en nanoantibióticos, ¿no? Pero dentro de lo que he visto de las aplicaciones, no he visto para desalar agua, pero sería una línea muy interesante y necesaria, aparte, es algo muy necesario. Y bueno, dentro de esto tenemos a la bionanomedicina, que es la parte de la bionanotecnología que se enfoca en cuestiones biomédicas. Lo que busca es generar nuevos y mejores tratamientos en las diferentes áreas que ustedes se pueden imaginar, y uno de los ejes centrales es combatir a las enfermedades infecciosas. Y tenemos diferentes tipos de nanopartículas que se están investigando, algunas de estas ya se están usando, por ejemplo las nanopartículas de oro para combatir el cáncer, los liposomas para lograr transportar fármacos en el lugar en que nosotros queramos, o las nanopartículas funcionalizadas, que tienen, aparte de la nanopartícula, llevan algo que las recubre y las protege y que permite combatir diferentes problemas. En este sentido, algunos de los nanomateriales que se han estado usando en la parte de investigación, tenemos a nanopartículas de plata, nanopartículas de zinc, de dióxido de titanio, de oro, los fullerenos, que son esferas de carbonos. Los más comunes son los de 60 carbonos, unas esferitas que parecen como un balón de fútbol pero huecas, y nanopartículas de O que liberan una sustancia llamada óxido nítrico. Aquí vemos cuáles son los mecanismos que se sospecha que usan para poder atacar a los diferentes microorganismos y cuáles son las aplicaciones potenciales. Y en el caso de los nanoantibióticos, la actividad que se sospecha que tienen son muchas. Se sospecha que pueden atacar al ADN, que pueden atacar a las mitocondrias, que pueden romper la pared de las bacterias y de los hongos, que pueden romper a la membrana de las células, que pueden desactivar algunas de las proteínas que la célula necesita para vivir. Es decir, se considera que hay una gran cantidad de mecanismos. Los centrales se consideran que atacan a la información genética, es decir, al ADN, y que pueden desactivar a las proteínas esenciales para que una célula trabaje. Y por otro lado, también puede desnaturalizar a las enzimas, que son un tipo especial de proteínas. En el caso de nosotros, para protegernos de este tipo de metales, de forma natural, tenemos unas sustancias, unas proteínas llamadas metaloctioníneas. Esas pueden capturar a la plata, pueden capturar al oro, pueden capturar al cobre y lo eliminan. Por eso sospechamos que nosotros podríamos usar nanopartículas metálicas de forma más o menos segura, pensando en que están atacando a los microorganismos y que nuestro cuerpo, por medio de las metaloctioníneas, pueda estar eliminando lo que se acumula en exceso. Y los mecanismos en sí de interacción casi no se conocen. Una de las cosas, por ejemplo, que yo estoy haciendo en mi doctorado es precisamente conocer cómo se están interactuando las nanopartículas de plata con microorganismos patógenos, porque realmente es una de las grandes dudas que tenemos ahorita de cómo interactúan. O sea, no sé, hay muy poco conocimiento a nivel mundial en ese sentido. Y las más comunes
Ahorita vamos a ver las nanopartículas más comunes y les voy a decir más o menos en qué se están usando cada una de ellas, y al final vamos a ver las aplicaciones ya reales que se hacen incluso aquí en Ensenada, ¿no? La primera de ellas son las nanopartículas de plata. Las más comunes tienen forma como de esfera y son menores a 50 nanómetros. Como supongo que ya han tenido otras pláticas de nano, ahora sabemos que un nanómetro es algo muy chiquito, ¿no? 50 nanómetros sigue siendo algo muy chiquito. Entonces, más o menos andan en este intervalo de tamaño. Los efectos que hemos encontrado o que hemos logrado observar en las nanopartículas de plata es que pueden funcionar como antibióticos, pueden funcionar como antivirales, pueden servir como antiinflamatorios y también pueden ayudar a regenerar tejido que ha sido quemado. Por ejemplo, una persona que estuvo atrapada en un incendio y que se le quema el brazo, la aplicación de plata o de nanopartículas de plata puede promover que se regenere ese tejido y que sin menor, con la menor cantidad de cicatrices, ¿no? Y es uno de los principales nanoantibióticos, es decir, sustancias que funcionan como antibióticos, pero son sustancias nanoestructuradas. Pues de hecho, el concepto de nanoantibiótico nace con las nanopartículas de plata. En el 2011, un grupo de investigadores crea ese término y es el que hemos venido manejando. Aquí tenemos un ejemplo de una célula animal promedio en azul. Y esas bolitas chiquitas sería como se verían, por ejemplo, nanopartículas de plata de 10 nanómetros. Si hiciéramos un acercamiento a las nanopartículas de plata, lo que vemos a un ladito sería el tamaño de una proteína promedio. Y si quisiéramos ver cómo están interactuando estas nanopartículas en la membrana de la célula, veríamos algo más o menos así. Tenemos la membrana en la parte de abajo de color amarillo, de color azul y verde algunas de las proteínas, y la nanopartícula está ahí pegada, donde puede estar atacando a las células por ejemplo, de los microorganismos. Otras nanopartículas que se han estado usando son las de óxido de zinc, que tienen propiedades también muy interesantes. Son muy estables en condiciones adversas, a baja temperatura, alta temperatura, presión, etcétera, lo que hace que sean fácilmente, por ejemplo, transportadas para su venta, ¿no? En el caso de las farmacéuticas. Tienen una toxicidad selectiva contra las bacterias. Es decir, sabemos que de todas las células que pueden atacar, preferentemente van a atacar a bacterias, lo que nos da una ventaja en infecciones bacterianas. Y tiene un efecto mínimo en células animales y células humanas, lo que también es una ventaja adicional. Por otro lado, algunas de las aplicaciones que se están buscando y algunas que ya tienen son para que sirvan como vehículos para fármacos. Nosotros podemos meter una sustancia de interés médico, la podemos encapsular o pegar ahí y la nanopartícula de óxido de zinc la va a transportar. Sirven también para ingredientes cosméticos, ya hay algunos productos cosméticos que tienen nanopartículas de óxido de zinc, y para materiales de relleno, por ejemplo en las prótesis o para cuestiones dentales y similares, ¿no? Para poder rellenar huesos y demás, ya se usan nanopartículas de óxido de zinc. Entonces ya como pueden ver, hay parte de esto que son aplicaciones futuras, pero hay parte de esto del uso de nanoantibióticos que en algunos lugares del mundo ya se están haciendo, o sea, ya es una realidad, ¿no? Y también sirve para la conservación de productos agrícolas y alimenticios. Las ventajas de estas nanopartículas es que tienen un bajo costo de producción, tienen un color blanco, lo que las hace cosméticamente atractivas, porque por ejemplo las nanopartículas de plata, las nanopartículas de oro, tienen colores que no son tan cosméticamente atractivos, ¿no? Por ejemplo, las de oro pueden ser de color rojo o verde según el tamaño, las de plata se ven gris o marrón, entonces nadie quiere que, por ejemplo, si tiene una prótesis dental con nanopartículas, que se le vean rojos los dientes, ¿no? O que se le vean café. En el caso de las nanopartículas de óxido de zinc son de color blanco. Y tienen la capacidad de poder bloquear la luz ultravioleta, por lo que también tienen el uso potencial en bloqueadores solares, ¿no? Y afectan a la membrana celular de las bacterias. Otras nanopartículas que también se han estado usando mucho son las del dióxido de titanio, porque tienen muchas ventajas también. Tienen algo llamado actividad antimicrobiana fotocatalítica, es decir, que pueden estar las nanopartículas ahí, pero si nosotros le ponemos luz ultravioleta o si las modificamos para que se puedan, digamos, activar con luz visible,
van a empezar a atacar a los microorganismos que estén presentes. Por eso se dice que son fotocatalíticos, funcionan después de haber sido activadas con luz, lo que puede ser una ventaja, por ejemplo, en plantas de tratamiento del agua. La capacidad antimicrobiana que tenga va a depender de la complejidad del microorganismo, por lo que funcionan mejor con bacterias que son más sencillas, por ejemplo, que los hongos, y lo que hacen es que provocan daños en la estructura y en el funcionamiento de las células. Por eso también hay que estudiar algunos detalles, porque no son tan selectivas estas al momento de estar interactuando, y por ejemplo en aplicaciones médicas directamente con nosotros no se usan tantos, porque también pueden estar atacando células humanas. Se busca cómo activarlas con luz visible, es algo que sigue en investigación, y si se les combina con otros elementos, se les recubre con otros metales, un proceso llamado dopaje, entonces se puede mejorar la actividad, la activación para que puedan combatir mejor a los microorganismos, principalmente bacterias, ¿no? Y también puede generar una actividad antiviral. Y es muy efectiva, como les había dicho, para el tratamiento del agua. Otras nanopartículas que tenemos, bueno, estas son de dióxido de titanio, algunas aplicaciones que ya hay, por ejemplo, para la ropa, ¿no? Entonces, para personas que, por ejemplo, que por cuestiones de sudoración y demás, puedan tener mal olor o que tengan muchos microorganismos por el tipo de metabolismo que tengan, el uso de ropa ya con nanopartículas de dióxido de titanio les puede ayudar a mitigar esos problemas, ¿no? Ya muchos de estos ya son productos que están a la venta, ¿no? Ya hay muchos productos en el mercado que usan nanopartículas de diferentes tipos. Las nanopartículas de oro también son muy interesantes y también ya se ha buscado tener varias aplicaciones, porque por ejemplo pueden absorber la luz en infrarrojo, y esta luz que absorben la pueden utilizar para se empiezan a calentar y matan a células cancerígenas. Entonces lo que se busca hacer por diferentes técnicas, desde unas que van dirigidas, encuentran a las moléculas de cáncer y se les pegan, hasta otras técnicas, una que se llama por ejemplo microbalística, que se disparan literalmente las nanopartículas y se pegan en las células del cáncer. Bueno, no importa cómo lleguen, una vez que llegan a las células del cáncer, se pone un poquito de luz infrarroja que puede pasar a través de nuestra piel y se empiezan a calentar y destruyen a las células a las que están pegadas. Si le pegamos a células del cáncer, pues vamos a matar a esas células, ¿no? Entonces también es una técnica que se ha estado tratando de mejorar. Tienen también algunas, más o menos una actividad moderadamente interesante contra los microorganismos, por eso se consideran que también son nanoantibióticos, y se pueden conjugar con agentes antimicrobianos para mejorar su actividad como nanoantibióticos. Bueno, esto es lo mismo, ¿no? Se pueden formar estos efectos combinados. Y si se logran, cuando se les pegan de manera correcta los fármacos a las nanopartículas, se puede mejorar por mucho la acción de los fármacos, reduciendo la cantidad de fármaco que necesitamos para tratar una enfermedad, lo que se reduce por lo tanto, los efectos secundarios. Otro tipo de nanopartículas que también son muy interesantes son las de aluminio y cobre. Estas no tienen tantas aplicaciones porque la acción antimicrobiana es mínima, pero tienen funciones que, por ejemplo, pueden ayudar a transportar diferentes fármacos. Tienen efectos en la pared celular, pero a concentraciones muy altas, por eso no se recomienda usarse solita como antimicrobiano, siempre se tratan de usar combinadas, y pueden generar en altas concentraciones efectos tóxicos para nosotros, pero también es importante estar estudiando, ¿no?, esta parte, cuáles son los efectos tóxicos que generan en el hombre. Y las más estudiadas son las nanopartículas de cobre, que tienen afinidad por componentes de las proteínas y por lo tanto les pueden estar inactivando. La ventaja que tienen es que son muy baratas, a diferencia de otras como las de oro o las de plata, que pueden ser un poco más caras. Las de cobre, las de aluminio, dióxido de titanio son más baratas y son muy estables química y físicamente. Por ejemplo, hay nanopartículas que es muy fácil que se inactiven y nosotros las sintetizamos y a los 2 días ya no sirven porque se empezaron a aglomerar. En el caso de las de aluminio o de las de cobre no tenemos ese problema. Otras son las nanopartículas de fullerenos, que estas sirven más que nada para transporte. Lo que se hace es, como son insolubles, se modifican químicamente y eso hace que puedan tener una potente actividad contra microorganismos y que sean de amplio espectro, ¿no? Falta de amplio espectro, pero bueno. Y
pueden tener también una producción fotocatalítica, es decir, estas también las podemos activar con luz para que puedan estar afectando a los microorganismos. Que si la modificación química es correcta, la toxicidad es mínima, ¿no? Por lo que no se consideran tóxicas una vez que han sido funcionalizadas adecuadamente. Y los que tienen muchos grupos alcohol se les llama polihidroxilados, que tienen muchas modificaciones químicas con grupos OH, pueden tener una actividad microbiana mejorada. Y bueno, y pueden estar, la ventaja y la desventaja, dependiendo del uso que le queramos dar, es que pueden durar mucho tiempo en el cuerpo. Si la queremos como modificadores de fármacos que se queden en el interior de las células, puede ser una ventaja. Si lo que queremos es que entre, mate a las células y se salga, es una desventaja. Por eso es importante entender cómo interactúan las nanopartículas con los diferentes sistemas. Y otras nanopartículas que se han estado estudiando, pues no voy a hablar tanto en ellas, pero es importante que sepan por ahí que existen por si las llegan a ver, son los nanotubos de carbono. Los nanotubos no son partículas como tal, se han considerado como nanoantibióticos, pero ya se desecharon porque en sistemas biológicos son tóxicos. Estos nanotubos de carbono no se usaban antes o ahorita, pero en ingeniería, como en la construcción. Sí, las propiedades estructurales de los nanotubos de carbono son muy interesantes. Y por ahí, viendo la gran cantidad de ventajas que proporcionan los nanotubos de carbono, se quiso buscar una aplicación médica, pero se dejaron de estudiar porque se dieron cuenta de que eran muy tóxicos. De hecho, inclusive podrían ser cancerígenos. Entonces, por eso no se usan nanotubos de carbono, ya se dejaron de estudiar para cuestiones biomédicas, ¿no? El quitosan también, que es un producto que, por ejemplo, que recubre el exoesqueleto de los camarones y otros crustáceos, que se puede derivar de él. También se ha buscado como encapsulador de fármacos o como nanoantibiótico. Algunas proteínas pequeñas o secuencias de aminoácidos modificadas y que estén, por ejemplo, con alguna nanoestructura, también se han estado aplicando, ¿no? Y las nanopartículas de óxido nítrico ya no se usan tanto precisamente porque pueden producir cierta toxicidad. Y finalmente los liposomas se usan para el transporte de fármacos. Aquí tenemos un ejemplo de un liposoma, que hay dos tipos, tenemos los liposomas y tenemos las micelas, dependiendo de lo que nosotros queramos transportar, y pueden ser muy específicos y la toxicidad se considera nula. Otros que también se han estado usando, aunque no son propiamente nanoantibióticos, son cápsulas de virus. Por ahí no sé si ya les dieron la plática o eventualmente se las van a dar, pero van a poder ver cómo se usan las cápsulas de virus, inclusive para cuestiones médicas, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que se está haciendo de forma general? Ahorita lo que les puse es un panorama general de cuáles son las nanopartículas más usadas en la investigación y cuáles son algunas de las aplicaciones que ya tenemos. De todas las que yo les presenté, las nanopartículas de plata son las que tienen un mayor potencial en diferentes aplicaciones. Por ejemplo, las podemos utilizar contra bacterias, las inhiben a concentraciones menores que los fármacos tradicionales, pueden causar daños en la membrana y en la pared de las bacterias, lo que las destruye rápidamente. Nosotros tenemos, dentro de todas las clasificaciones que le podemos dar a las sustancias antimicrobianas, una de ellas son las sustancias microbicidas y las otras son las microbiostáticas. Y es muy importante que ustedes lo sepan, las microbiostáticas no matan a los microorganismos patógenos, nada más detienen su crecimiento. Una vez que baja la concentración de esa sustancia antimicrobiana, el microorganismo se recupera y vuelve a infectar. Por eso, si ustedes les dan una dosis que tengan que estar tomando cada cierto tiempo y ustedes no la respetan, se vuelven a enfermar, inclusive peor que antes, ¿no? Y la dosis que les dieron antes ya no les va a servir. Por otro lado, los agentes microbicidas matan a las bacterias, a los hongos, etc. Entonces, estos ya no pueden recuperar el crecimiento. En este sentido, las nanopartículas, todas las que se han estudiado, son microbicidas, destruyen completamente a la célula. Y aquí vemos algunos ejemplos, ¿no? Y dañan la permeabilidad de la célula, por lo que la célula ya no puede funcionar de manera adecuada, ¿no? Las poquitas que pudieran lograr sobrevivir ya no funcionan de manera adecuada y eventualmente también mueren, aunque tardan un poco más en morir. Afecta a diferentes formas de la función de la célula, y el principal efecto inhibitorio se considera que liberan algo llamado iones de plata.
Contra los protozoarios hay muy pocos estudios. De hecho, la cantidad de estudios que hay para ver con protozoarios, por ejemplo, como amibas, tricomonas y otros microorganismos que causan infecciones, los podemos contar con la mano, ¿no? Y nos sobran dedos, ¿no? Estudios serios con nanopartículas son estos. Parte también del trabajo que estoy haciendo para el doctorado es evaluar en 3 protozoarios más que son de importancia clínica, porque eso nos va a poder entender mejor, nos va a ayudar a entender mejor cómo están funcionando las nanopartículas y eventualmente cómo se puedan aplicar. Y contra hongos también son mejores en el sentido de la concentración de las nanopartículas, de los antibióticos tradicionales, y afectan al funcionamiento de las células. Algo importante aquí es que hay muy pocos también estudios, es un área muy interesante de estudio y de la cual se desconoce prácticamente poco. Durante mi maestría yo estuve trabajando con un hongo que causa infecciones, es la 4ª causa de muertes en el mundo por enfermedades infecciosas, y vimos que las nanopartículas de plata que estábamos usando nosotros lo inhibían perfectamente a concentraciones muy bajas. Entonces es una ventaja también contra enfermedades causadas por hongos, porque por ejemplo el hongo que yo trabajé, que es el que se ve en el cuadro más grande, se llama Candida albicans, y por si no lo sabían, cerca del 80% de las personas lo tenemos. Entonces aquí, de cada 10 personas, 8 tienen Candida albicans por seguro, independientemente de su edad o de su género. Ahora, en las mujeres es más fácil que se presente. Ahora, si su sistema inmune se llega a afectar porque por un trasplante, por VIH-Sida, porque están demasiado estresados, por cambios hormonales, por lo que ustedes gusten, porque si tuvieron una lesión en la boca, que es donde en la región genital y en la boca es donde principalmente tenemos a Candida albicans, si ustedes llegan a tener una lesión en la boca importante y su sistema inmune está débil, pues ojalá no les dé, no, pero entonces Candida albicans se puede meter por ahí, entra al torrente sanguíneo y una vez que empieza a infectarlos por dentro, ya no hay nada que hacer. Es muy complicado combatir a Candida albicans cuando se hace sistémica, cuando los empieza a infectar por dentro. Pero nosotros vimos que el uso de nanopartículas de plata logra inhibir esa transformación a que nos empiece a atacar. Entonces, si consideramos que cerca del 80% de nosotros tenemos a Candida y que potencialmente estamos expuestos, pues es muy importante encontrar los tratamientos, ¿no? Que es lo que les decía al principio, porque con los antibióticos convencionales es muy difícil tratarlo. Ahora, también para el problema de la resistencia, lo que se ha visto es que hay un debate muy fuerte en que si los microorganismos pueden generar resistencia o no contra las sustancias antimicrobianas. Algunos autores dicen que sí, otros decimos que no. Y lo que sí se ha visto es que hay resistencia a la plata metálica, a la plata iónica y a la plata, bueno, combinada con otras cosas, ¿no? Sí hay resistencia por parte de los microorganismos, pero no hay ni un solo trabajo que evalúe si los microorganismos pueden generar resistencia contra las nanopartículas de plata. El trabajo preliminar, el único que se ha hecho, lo hice durante mi maestría también, y no encontramos evidencia de que los microorganismos pudieran generar resistencia. Entonces fue un descubrimiento pues muy prometedor. Ahora estamos haciendo estudios más profundos, estudios a largo plazo, porque imagínense ustedes que tengan una sustancia que pueda inhibir virus, que pueda inhibir hongos, bacterias, protozoarios, que pueda ayudar a activar el sistema inmune, que pueda ayudar a recuperarse contra quemaduras, y que aparte los microorganismos no pueden generar resistencia contra esa sustancia. Entonces se escucha muy interesante, y que aparte esa sustancia sea barata, más barata que un antibiótico convencional. Bueno, nos cambiaría. Perdona, ¿se elimina el cuerpo igualmente? En bajas concentraciones, los estudios que se han hecho es que no encontramos bioacumulación, pero son estudios preliminares. Todavía nos falta bastante por entender en ese sentido. Lo que ahorita les voy a comentar un poquito de las aplicaciones que ya estamos haciendo en pacientes y en qué casos, y vamos a ver cómo hemos encontrado aplicaciones muy prometedoras, ¿no? Pero sí faltan entender, por ejemplo, cómo funciona por dentro, ¿no? Porque las aplicaciones que hemos hecho son externas. Entonces, donde es muy difícil caer. Sin embargo, ya están siendo aplicadas en la medicina. Sí, ya están siendo aplicadas.
tenemos convenio Aún con sin el IMSS. evidencia de qué sucede después. Lo que pasa que cuando son aplicaciones tópicas no hay tanto problema. De hecho, ahorita si lo escuchamos así se escucha como que es medio mal, ¿no? Pero ya que les presente el caso específico, vamos a ver cuáles son las ventajas que hemos tenido con esto, ¿no? Y bueno, en la actualidad, lo que les comentaba al principio, aquí por parte del Centro de Nanociencias y Nanotecnología de la UNAM, la investigadora responsable es la doctora Nina Bogdanchikova, de la cual tiene una red que es la red Nanoplatí, a la cual yo pertenezco, ¿no? Como les había comentado. Dentro de todas las bacterias y virus, colaboradores que tenemos en España han reportado que con un efecto mínimo o nulo prácticamente en células humanas se han logrado inhibir los virus que las están afectando. Esto nosotros ya lo habíamos visto con animales. Y en el caso, por ejemplo, de personas las que estaban afectadas con pie diabético y demás, o en cultivos, en laboratorio, hemos visto que se inhibe con mucha facilidad bacterias y hongos, ¿no? Entonces hemos encontrado que esto tiene muchas ventajas, pero también hay algunas desventajas que ahorita les voy a comentar. ¿Cómo obtiene el camarón la infección? Lo que es en el de mancha en el síndrome de muerte temprana o en el de la mancha blanca, el de muerte temprana es por una bacteria que se llama una vibrio cólera o otras especies de vibrio relacionadas, y esas se les mete un virus. A ese vibrio se le mete un virus y ese está viviendo en el agua junto con el camarón, y cuando se le mete el virus su capacidad de infectar y de matar se incrementa, y entonces empieza a atacar a los camarones y los mata. En el caso del de mancha blanca es un virus también, que ese se encuentra en el ambiente. Si llega un camarón enfermo que lo llegó a adquirir de algún lugar, se lo puede pasar a los camarones que tenga alrededor. Esto causó pérdidas millonarias hace como unos años, todavía sigue causando pérdidas millonarias, no solamente en México, sino en varios lugares del mundo, y es un problema pues, que se ha estado buscando cómo se resuelve, ¿no? Porque es muy difícil de controlar, porque precisamente, y qué bueno que lo preguntaste, se adquiere del ambiente. Entonces, y la mayoría de los cultivos grandes están pegados al mar. O sea, es algo que por ejemplo, a nosotros cuando tuvimos es una anécdota interesante, cuando tuvimos las primeras pláticas con los camaroneros para los experimentos, ellos nos decían, no, sí, ¿qué es los tanques de cultivo? Si nosotros vamos al CICESE y vemos los tanques de cultivo, pues son unas cositas de 3 metros de diámetro, ¿no? Cuando en UABC también 3, 4 metros. Entonces, cuando nosotros llegamos a trabajar con tanques de cultivo, pues son de ese tamaño. Entonces, ellos nunca nos especificaban al principio, ¿no? Entonces, la primera vez que fui a Sinaloa para ver cómo estaban las condiciones del lugar para establecer los protocolos, llego y me dicen, mira, aquí está el primer campo de cultivo. Era un tanque como de 4 cuadras, de 2 por 2, ¿no? Y de esos tenían como 30, ¿no? Y me dice, bueno, y estaban pegados al mar, ¿no? Y dice, bueno, esos son nuestros tanques de cultivo, ¿no? Eso nos cambió completamente el panorama. Tuvimos que rediseñar completamente todo el experimento, porque no estábamos preparados para eso, ¿no? O sea, fue algo completamente diferente a lo esperado, ¿no? Entonces, y por 2 cosas, ¿no? Por el tamaño y porque estaba pegado al mar. Entonces hay una cantidad monstruosa de variables que nosotros no podíamos controlar, ¿no? Simplemente que no podemos controlar, ¿no? Entonces, pero tuvimos que ajustarnos a esas condiciones. Y bueno, algunas de las desventajas es que se ha visto que las nanopartículas de plata, dependiendo del tipo, porque ahí les había comentado que había de diferentes formas y tamaños, si se empiezan a acumular, sí podrían ser tóxicas. En experimentos que se han hecho con células humanas, en donde se deja que haya una acumulación, también mata a las células, a las nanopartículas. Y la ventaja que nosotros usamos de las nanopartículas como nanoantibióticos es que son tóxicas incluyéndonos a nosotros. Entonces, si no llega a haber una regulación en cómo se están administrando, no necesariamente van a ser mortales, pero pudieran generar efectos secundarios no deseados, sobre todo las que están asociadas, por ejemplo, al uso de la plata, porque la plata, cuando libera sus iones, si estos se empiezan a acumular debajo de la piel y ustedes se exponen a la luz del sol, luz ultravioleta, hay una enfermedad llamada argiria y argiriosis, en donde cambia el color de la piel permanentemente, azul, gris, verde, dependiendo, ¿no? Entonces, y ahí no es tan común, pero hay varios casos reportados. Ustedes googlean argiria y van a ver más o menos qué es lo que pasa, ¿no? Es un riesgo que pues se está hablando, ¿no? No se ha reportado que pase eso con nanopartículas, pero es un riesgo potencial que no podemos descartar. Por otro lado,
La capacidad de generarlas en volumen pues todavía se debe de mejorar. Nosotros colaboramos con una empresa en Rusia llamada Vectorbita, que son las que las generan. Entonces ellos ya tienen un esquema para diseñarlas de manera industrial y ya se quiere implementar una planta en México precisamente por los tratamientos que ya hay, ¿no? Ya para llevarlos a nivel comercial aquí. Pero aún así hay muchas cosas que no entendemos. ¿Qué pasa con las nanopartículas cuando se desechan? ¿Qué pasa en el ambiente, por ejemplo? Si son tan efectivas para inhibir microorganismos, eso nos sirve adentro de un hospital, pero eso no nos sirve en el medio ambiente, porque le podemos estar dando en la torre a todo un ecosistema. Y es cosas que no se han logrado entender todavía. Los estudios de interacción entre nanopartículas con cuestiones ambientales están en pañales. Estamos a años todavía de poder entender qué es lo que está pasando, ¿no? Nosotros la podemos usar muy bien para purificar cuerpos de agua, pero no queremos que nos esté afectando un cuerpo de agua en el ecosistema, porque puede modificar la dinámica del ecosistema. Entonces hay muchas cosas. Por ejemplo, en los alimentos también se considera que el consumo no es tóxico, pero realmente faltan todavía muchos estudios, ¿no? Por ejemplo, con humanos realmente no se han hecho experimentos como tal, porque todavía siguen en las fases tempranas, ¿no? Entonces hay muchas cosas que todavía necesitamos saber como para considerarlas realmente como un tratamiento real que ya se pueda llevar de manera generalizada. Los tratamientos que se han hecho son regularmente, en el caso de pacientes que ya no tenían otra opción. O sea, ellos ya tenían, por ejemplo, los del pie diabético ya les iban a cortar la piel. Entonces, la aplicación les dio la oportunidad de que no fuera así, ¿no? Pero, por ejemplo, el hecho de que una persona diga, sabes que tengo tal infección por un hongo, me las voy a tomar. No sabemos si realmente qué es lo que están haciendo en el interior del cuerpo o en la sangre, etcétera, ¿no? Entonces, todavía faltan muchas cosas que necesitamos entender, muchas cosas que faltan investigar. Entonces, posiblemente a algunos de ustedes, si les llama la atención entrar por la parte médica, pero de la investigación, por la parte de bionanotecnología, todavía a ustedes les va a tocar lograr entender muchas cosas, ¿no? Lograr descubrir muchas cosas que hasta la fecha todavía decimos, bueno, pues creo que esto es como una tierra virgen por fecundar, ¿no? Hay muchas cosas que todavía no se saben y no sabemos qué tan rápido se van a poder descubrir, ¿no? Y ya para conclusiones, ya para finalizar, las ventajas de los nanomateriales es que tienen propiedades físicas y químicas únicas, que nosotros las aprovechamos muy bien en cuestiones médicas. Las nanopartículas pueden usar diferentes rutas biológicas para atacar a diferentes microorganismos o a diferentes tipos de células. Tienen un amplio espectro. Una misma nanopartícula puede ser antiviral, antihongos, antibacterias, pero por lo mismo también puede atacar células humanas, por lo que necesitamos saber cuáles son las propiedades óptimas de forma, tamaño y concentración, molécula funcionalizante, etcétera, para que sean viables en la clínica. Se considera que es muy difícil que los microorganismos puedan generar resistencia. Si logramos demostrar que por lo menos para ciertas nanopartículas no se genera resistencia, creo que por ahí pudiéramos empezar también a cambiar un poquito el paradigma de los nanoantibióticos, ¿no? Y bueno, tienen muchas ventajas distintivas, sobre todo si las comparamos con los antibióticos tradicionales. Son más baratas de producir. La toxicidad, hemos visto que por lo menos es menor con las que son más prometedoras, es menor que con los antibióticos tradicionales. Hay antifúngicos como la anfotericina B, que es más tóxica que las nanopartículas de plata, por lo menos en experimentos en laboratorio, ¿no? Pueden sobrepasar la resistencia contra antibióticos. Parte de lo que yo también he estado trabajando es probar, por ejemplo, células de hongos con diferentes grados de resistencia. Y no importa qué tan resistentes o sensibles sean a diferentes antifúngicos, todos se inhiben a bajas concentraciones de plata, lo que es una ventaja. Y no presentan algo llamado el efecto paradoja, que es una de las desventajas que tienen algunos antibióticos. Que por ejemplo, cuando se empieza a aumentar la concentración del antibiótico, deja de funcionar de manera adecuada. En las pruebas que hemos hecho con nanopartículas nos ha presentado eso. A mayor concentración son más efectivas, pero también si esa concentración incrementa, nos puede hacer daño a nosotros. Bueno, entonces nada más con lo que termino de que pues, estamos ante unos materiales que son una alternativa de estudio viable, pueden ser una vía muy interesante para solucionar el problema particular de las enfermedades infecciosas, y que bueno, posiblemente a algunos de ustedes les va a tocar tanto ser ya sea beneficiarios de este tipo de tecnologías o inclusive ser aquellos que las estén desarrollando y las estén mejorando, ¿no? Bueno, por mi parte es todo, muchas gracias. Hablaste de algo interesante
permiten tantito, por favor. Los antibióticos, en la investigación de los... Es que yo me toca. En la investigación de antibióticos hablaste de que lleva muchos años la investigación del mismo antibiótico y que de pronto se encuentra una cepa resistente en un año, ¿no? Sí. En esta investigación de nanoantibióticos, pues no sé en qué fase van de la investigación, cuánto tiempo esperan que dure, no sé, alguna perspectiva de algo prometedor, ¿no? Yo supongo que estás hablando de algo prometedor. Bueno, la parte de los estudios a profundidad son en diferentes áreas, son parte de mis estudios de doctorado. Entonces, por ejemplo, la evaluación, pues todavía van a ser como 2 años y medio, ¿no? Entonces, pero por ejemplo, para la parte de resistencia, los estudios, si uno los maneja en laboratorio, pueden ser relativamente rápidos, o lo podemos determinar, por ejemplo, en medio año, ¿no? Pero sí llevan, no son tan complejos, pero pueden ser un poco laboriosos. Entonces, posiblemente por eso no muchos grupos de investigación han apostado para investigar eso, ¿no? Lo que yo regularmente hago revisiones constantes de qué es lo más nuevo que se está publicando, y hasta el momento nadie ha trabajado para tratar de determinar si hay una resistencia o no. Y es una de las cosas que estamos trabajando nosotros, porque sí nos interesa, ¿no? Pero sí, yo creo que todavía, por lo menos por parte de lo que es mi trabajo en sí, todavía queda un buen ratito para estar investigando varias cosas, y con los otros estudiantes que se estén incorporando, creo que pues, se va a poder completar muchas de las cosas que faltan. Para que sea aplicable ya de manera segura, ¿no? Sí, así es, que es lo más importante, ¿no? Que demostrar que tienen un rango de seguridad pues viable, y que por lo menos si hay efectos secundarios, que sean efectos secundarios aceptables, ¿no? Porque también los antibióticos tradicionales lo tienen, ¿no? Pero pues son aceptables por la necesidad que hay de usarlos. ¿Has hecho alguna perspectiva de lo que pudiera pasar si nosotros acabamos con los virus y con las bacterias? O sea, nos vemos como enemigos porque nos matan, pero al final de cuentas son parte de un ecosistema. No hay alguna posibilidad de que digan, oye, pues ya acabamos con todos y ahora quién sabe que nos venga. Sí. Bueno, en ese sentido yo creo que sí es muy importante distinguir entre los virus y bacterias en general, o microorganismos en general, y los patógenos. Los patógenos, bueno, tanto para ambos consideramos que sería prácticamente imposible erradicarlos. Lo que queremos hacer en el caso de los patógenos es una reducción controlada, ¿no? En el caso de los virus, bacterias y hongos naturales, es más fácil que nos acabemos nosotros a que se acaben ellos. Independientemente de qué tanta tecnología pudiéramos desarrollar y qué tanto los quisiéramos combatir, dada la cantidad y todos los mecanismos que tienen para estar sobreviviendo, es más fácil que se acabe la humanidad a que se acaben los hongos, que se acaben las bacterias, etc. Lo que nos interesa a nosotros es poder controlar a los patógenos, a los que causan enfermedades. Aunque también sabemos que pues, realmente no los vamos a extinguir al 100%, ¿no? Porque la historia ya nos ha dado muchas lecciones al respecto. Gracias. Nada. ¿Alguien más tiene alguna pregunta o comentario? Bueno, entonces solo me resta, antes de darle el agradecimiento, le voy a dar una noticia después de esto. Nada más me queda agradecer por parte de Matematiqué al maestro en ciencia Roberto Vázquez Muñoz por su interesante plática el día de hoy, y esperamos contar con su presencia en el futuro.